Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar La obesidad y COVID-19, factor de riesgo emergente para enfermedad severa o grave. En la noche de hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Guzmán, quien es médico internista endocrinólogo de la Fundación Clínica Valle del Lili en Cali. Es además profesor clínico asistente de la Universidad ICESI y miembro número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Guzmán, bienvenido y muchas gracias por compartir este espacio con toda la audiencia que lo estamos viendo. Sila, muy buenas noches a todas las personas que se han conectado en este momento desde sus casas para compartirles un poquito de la información y el análisis que podemos hacer de esta pandemia con el enfoque pues, de obesidad y gracias pues, también a la invitación por parte del equipo de Novo Nordisk. Hoy vamos a tratar de entender un poco cómo la obesidad tiene una relación con el COVID-19 y cómo pues, podría ser un factor de riesgo emergente, pero también para enfermedad severa o grave, que es finalmente los casos que más generan mortalidad. Definitivamente la vida como la conocíamos hace tan solo unos días o meses, pues se ha ido. Todos recordamos con nostalgia cómo era ir al parque con nuestras familias, con nuestros hijos, compartir en familia, reírnos, darnos abrazos, besos. Y yo creo que no soy el único que hoy, más que nadie, cambiaría cualquier cosa en el mundo por un día como el que teníamos antes. Puesto que hoy nos toca quedarnos desde nuestras casas, desde la ventana, viendo la nada, viendo pasar uno que otro transeúnte y cómo nos vamos llenando de tristeza cada día que pasa y cómo se vuelve este hashtag cada día más de moda, quédate en casa. Sin embargo, pues bueno, nos hemos reinventado como raza, como seres humanos. Compartimos en familia, muchos se han vuelto chef y han invitado a sus hijos, han aprendido a convivir en familia, en comunidad y han sacado lo mejor de sí mismos. Hemos entendido que gran parte de las profesiones que hacemos se pueden hacer desde la casa, con el famoso teletrabajo y con desafíos que eso lleva. Y hemos entendido que también el ejercicio se puede hacer desde casa, aunque es muy difícil. La cuarentena se ha vuelto entonces el pilar de tratamiento, si lo podemos decir así, de prevención para el crecimiento exponencial de la pandemia y del virus, y eso nos lo dicen inclusive las cifras publicadas desde China de cómo la cuarentena definitivamente ayudaba a mermar la tasa exponencial de casos que se venían apareciendo y pues como llamaban algunos, definitivamente ayudaba a correr un poco el pico de aparición de la enfermedad para favorecer entonces la preparación de todo el equipo médico hospitalario para el pico epidemiológico. En Colombia, pues esto no fue ajeno. Hemos visto cómo entonces la tasa de duplicación de casos se ha venido aumentando y eso pues gracias en primera instancia a las medidas iniciales del gobierno nacional, después del 26 de marzo pues con la cuarentena en el cual pasamos de un tiempo de duplicación inicial de 2, o sea cada 2 días se duplicaban los casos a 6 y en los últimos meses de abril a 10 días y actualmente en ciudades como la que vivo en Cali pues el tiempo de duplicación está para 21 días, o sea cada 21 días se duplica la tasa de casos y como sería lógico esperar ahorita con la cuarentena en liberación o inteligente, como se ha llamado, pues probablemente los tiempos de duplicación empiecen a descender nuevamente, no sabemos a qué valor. Pero ¿qué efecto ha tenido la cuarentena desde el punto de vista metabólico y de obesidad hablando? Estos son datos ya preliminares reportados de Italia, en Verona, esto es en población adolescente y niños, donde comparan qué pasó antes y después de la cuarentena con las comidas. Y yo creo que a más de uno se le ha despertado la personalidad de gordito y ha empezado a comer un poco más de la cuenta y así lo demuestra este estudio, donde el promedio de comidas antes de la cuarentena para un italiano habitante de Verona estaba en 4, ya ha subido a 5,
disminuyendo el consumo de lo que podríamos decir ser alimentos saludables como vegetales, pero aumentando el consumo de lo que llamamos harinas, como por ejemplo las papas, en este caso las papas chips, o las bebidas azucaradas, y eso contrastado o sumado mejor con el sedentarismo, aumentando los tiempos en pantalla. Mire cómo los tiempos en pantalla eran de 2.7 horas antes de cuarentena y ahora son de 7.6 horas, incrementando a su vez los tiempos de sueño de 8 a 9 horas y reduciendo de manera increíble las actividades deportivas de 3.6 horas semana a 1.2 horas, lo que se vuelve un caldo de cultivo importante para fenómenos como la obesidad. Esto, como les dije, sobre todo en población adolescente. Miren la media de edad que está ahí alrededor de 13 años, pero creo yo que se puede solapar y llevar también a población adulta con toda seguridad. En los adultos, yo creo que el problema es igual, como les mencioné previamente, y datos previos, este artículo es un poco viejo, del 2016, pero trata de demostrar lo que le pasa a cada uno de nosotros cuando se va de vacaciones y llega con unos kilitos de más, y es lo que pasa en el periodo vacacional y post-vacacional, donde en este estudio hecho en Estados Unidos compara qué pasa con esa población que va a vacaciones y donde todos tienen un incremento de peso, y ese incremento de peso, vean ustedes cómo es directamente proporcional al índice de masa corporal. Entre más gordo estoy, más kilos aumento. Como que los flaquitos se cuidaran más de aumentar de peso en vacaciones. Por ende, hoy quiero poner de moda este hashtag, ojalá se vuelva tendencia, numeral no engordar en cuarentena, porque realmente es un desafío. Está la alacena, está la cocina a la vuelta de la esquina, y las actividades físicas pues cada día se vuelven más difíciles de hacer por las restricciones que tenemos. Eso nos pone definitivamente en evidencia de confirmar que la obesidad es un problema latente para la cuarentena y que se incrementará probablemente, y que además la obesidad se ha venido detectando como un factor asociado con la infección de coronavirus. E inclusive, algunos ya lo hablan como no solo factor de riesgo para infección, sino para infección severa, que es la que finalmente está asociada con casos severos. La infección al día de hoy sigue creciendo. La pandemia ya, en los últimos datos registrados, habla de más de 4 millones de casos confirmados, teniendo a Estados Unidos como el país con más casos en este momento, con casi 1,5 millones de habitantes, y en Latinoamérica, Brasil liderando con 218.223 casos confirmados al día de hoy. Colombia, en el último reporte del Instituto Nacional de Salud, nos dice que hay 14.216 casos, muertes van 546, 3.460 personas ya recuperados, y pueden ver ustedes la distribución hombre o mujer, pero sobre todo la distribución del grupo etario por edad, donde podríamos decir que más de la mitad de los casos están entre los 20 y 50 años, siendo casi todos hasta ahora, un 90% de ellos, casos atendidos en casa. Importante ver es la letalidad, porque hoy lo que nos reúne en este webinar es definitivamente ver la enfermedad severa. Y vean ustedes la tasa de letalidad, cómo es diferente por departamento en la geografía nacional. Departamentos como Antioquia tienen una tasa de letalidad baja de 3.6%, mientras que otros departamentos, como por ejemplo La Guajira o el mismo Santander, registran una tasa de letalidad mucho más alta. En el momento Amazonas, que a la fecha de hoy ya reporta más de 1.000 casos reportados por el Instituto Nacional de Salud, reporta una tasa de letalidad del 4%. Ahora, en Colombia la tasa de letalidad depende del grupo de edad. Vean ustedes que la letalidad es más alta en los grupos de más edad. La letalidad en el grupo de 20 a 30 es del 0.4% y ya se incrementa al 2% entre 40 y 50 años, y llega a ser hasta del 22% en el grupo etario entre 70 y 80 años, de ahí que la edad es un factor importante entonces a considerar. Esto contrastémoslo entonces con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Salud del 2015, donde
Sobrepeso tenía el 37.7% de la población colombiana y obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30, 18.7. Es decir, que el 56% de la población colombiana estaba con exceso de peso y nos pone en riesgo tal vez de una infección severa, como lo verán ustedes. John Hopkins nos decía recientemente que hay una relación inversamente proporcional entre la edad y la asistencia a cuidado intensivo. Ustedes pueden ver cómo a mayor edad es menor el ingreso de pacientes o los pacientes tienen un índice de masa corporal menor que los pacientes jóvenes. Es decir, los pacientes jóvenes tienen índices de masa corporales mayores, son más gordos, son más obesos y por ende podrían ser más críticos. Eso tiene relevancia teniendo en cuenta que en Italia el 98% de los decesos tenía alguna enfermedad crónica no transmisible, como obesidad, hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes, entre otras. Pero hablemos de obesidad. Para Nueva York, en el conglomerado global publicado en JAMA recientemente, tenían un índice mayor de 30, o sea, clasificados como obesidad grado 1, el 41.7% de la población y mayor de 35, el 19% de la población. Es decir, casi 2/3 partes de la población infectada, aquí no estoy hablando de infección severa, sino simplemente población infectada por COVID-19, estaban con obesidad índice mayor de 30. Cuando vamos a los datos de Colombia publicados en el Instituto Nacional de Salud, nos hablan de diferentes comorbilidades y en Colombia estamos que hasta ahora de las comorbilidades reportadas, el 7.15% asocia o reporta obesidad y eso teniendo en cuenta pues su registro que puede haber. Sin embargo, cuando vamos a hablar y mirar los casos letales, la mitad de ellos han demostrado obesidad. Miremos y contrastemos con lo que pasó en Italia para ir discerniendo un poco respecto a si finalmente la obesidad o no puede tener asociación con letalidad. Este es el mapa de Italia. En su derecha pueden ver en más oscuro, más rojo, los sitios donde fue más severo, más letal y donde hubo más casos de COVID-19, que fue la región de Lombardia o al norte de Italia, versus en su derecha, donde ven la frecuencia y prevalencia de obesidad. Paradójicamente, los casos o la población más obesa es el sur de la bota itálica, que no fue precisamente la región más afectada por COVID-19 y pareciera hablar entonces de una relación inversa o probablemente de otros factores. Muchos empiezan a hablar entonces que es diferente un obeso sano, entre comillas, puesto que muchos creemos que el obeso sano no existe, pero sí de pronto un obeso con un mejor cardio fitness respiratorio o con mejor control de comorbilidades. Estudios más adelante probablemente nos hablen de las diferencias entre los fenotipos de obesidad y probablemente entonces desenlaces dependiendo del fenotipo de obesidad en pacientes con infección por COVID-19. Por lo pronto, lo que estamos haciendo es quedarnos en casa y nos debemos enfrentar a lo que se viene, que es la liberación de la cuarentena, donde los tiempos de duplicación, como les mencioné previamente, se reducirán y probablemente los casos aumentarán. Y el llamado, en definitiva, es a usar la cabeza, a ser inteligente y a cuidarse y a cuidar de los suyos si usted es un paciente sobre todo de alto riesgo. Se tapa bocas, que es en casa si es necesario, higiene y lavado de manos, entendiendo que si uno se cuida, cuida al otro. No obstante, hablar de educación y pedagogía en un país como el nuestro, con desigualdad, desequilibrio social, pues es un reto. Por ende, no sé qué tan viable vaya a ser esto, pero esperamos que nos vaya bien. Pero ¿cómo la obesidad entonces podría ser un factor de riesgo incrementado para la infección y para enfermedades graves? Sabemos entonces que el virus necesita del receptor de angiotensina 2 para favorecer todo su proceso de infección y entendemos que los pacientes con obesidad tienen una expresión aumentada del receptor de angiotensina 2
y tienen entonces todo lo que es el sistema renina-angiotensina con una regulación a la alta. Y se entiende que a su vez comorbilidades como la hipertensión están más frecuentes en la población obesa y otras que entonces ponen en contexto la severidad del cuadro, puesto que el paciente obeso es casi igual a hipertenso, diabético, con enfermedad cardiovascular, inflamación, aterosclerosis, cáncer, etcétera. Y todas estas son comorbilidades y factores asociados con la infección por COVID-19, como a su vez con la infección severa, que podría ser más letal. A eso sumémosle que sabemos y hemos aprendido de la pandemia, en este caso de influenza, que los virus en población obesa parece haber una reducción de la población de linfocitos TCD8, lo que pone en riesgo a la población obesa desarrollar una inmunidad humoral y a su vez también celular. Por ende, en este caso específicamente de linfocitos TCD8 hablando, el paciente obeso desarrolla menos anticuerpos, probablemente menos memoria inmunológica, y en ese orden de ideas estaría expuesto tal vez a reinfecciones y en primera instancia pues a casos más severos. Ahora, entonces, el paciente obeso está expuesto no solo por toda la comorbilidad y fácil diseminación, hablando por la alteración de la inmunidad humoral, sino a su vez por la disminución del BER1, de la capacidad vital forzada, la disminución de la contractividad diafragmática y a su vez entendiendo de que el paciente obeso es un paciente inflamado y con un potencial trombótico y entendiendo que el COVID-19, aprendiendo de los estudios anatomopatológicos post-mortem, favorece o también parece ser un estado protrombótico, se vuelve un caldo de cultivo perfecto para favorecer en pacientes obesos la susceptibilidad por infecciones severas y letales. Recordemos un poco lo que pasó con el brote o con la pandemia de influenza H1N1, sobre todo pues en población obesa. Recordemos que entre 2009 y entre enero del 2009 y abril de 2009 y enero de 2010, corrijo, hubo más o menos 41 a 84 millones de afectados en el mundo, hasta 370.000 hospitalizados y hubo 17.000 muertes en ese año. En Nuevo México, para el 2009, el 46% de los pacientes tenían obesidad y el 56% de los pacientes con H1N1 recibieron y necesitaron ventilación mecánica invasiva y estaban obesos, lo que pone en escenario y en contexto probablemente la obesidad también como un factor de riesgo para infección viral. Y se ve una relación en U, donde ustedes ven que si el índice de masa corporal es muy bajo, menos de 20 o muy alto, expone al paciente obeso que requirió ventilación mecánica invasiva y que estaba infectado por H1N1 a peores desenlaces con infección de H1N1. Cuando vemos de los pacientes infectados con H1N1, vemos que también el índice de masa corporal tuvo una relación con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y por ende entonces con SDRA. A mayor índice de masa corporal, mayor frecuencia de aparición de SDRA. Sin embargo, el SDRA no se comportó de la misma manera con la población obesa o extremadamente obesa. Si bien veíamos que a mayor índice de masa corporal, mayor SDRA, a mayor índice de masa corporal parece ser menor la mortalidad asociada al SDRA. Curioso. ¿Qué vimos o qué podemos contrastar de H1N1 versus COVID-19? De la población francesa entendemos cómo también vemos una correlación entre mayor índice de masa corporal y necesidad de ventilación mecánica. Miren ustedes cómo pacientes con índice de masa corporal por encima de 35, hasta el 85% de los pacientes o de los grupos que se hospitalizaron en unidad de cuidado intensivo en Francia requirieron ventilación mecánica. En Estados Unidos, para Rhode Island,
nos publican lo siguiente y tratando de esclarecer si realmente hay una asociación fuerte entre COVID severo y no. Nos demuestran cómo definitivamente la población que necesitó atención en cuidado intensivo, pues por un lado está más enferma. Ven ustedes en la tabla como tienen más cáncer, más diabetes, más enfermedad cardíaca, más hipertensión y enfermedad pulmonar, pero a su vez los pacientes que ingresaron a cuidado intensivo era una población más obesa. Y ellos hacen un análisis univariado y finalmente multivariado, teniendo en cuenta la edad ajustada, la raza, el género y algunas otras comorbilidades, entendiendo de que definitivamente el índice de masa corporal por encima de 35 está asociado con necesidad de atención en UCI. Y a su vez, el índice de masa corporal por encima de 35 en el análisis multivariado está asociado con un OR de 8.19, se incrementa 8 veces el riesgo de necesitar ventilación mecánica invasiva. A eso le sumamos que podemos demostrar y entender que también hay dos patrones de ventilación mecánica en el paciente con COVID-19. Un paciente tipo low o un paciente tipo high. El tipo low se caracteriza por ser un paciente de baja elastancia y alto compliance pulmonar versus el tipo high con alta elastancia y bajo compliance pulmonar. Parece ser que la gran mayoría, por no decir que el 100% de los pacientes obesos con COVID-19 se caracterizan por este patrón tipo high de alta elastancia y baja compliance pulmonar, que son pacientes que requieren altos PIB, que responden muy bien a las maniobras de reclutamiento y que están asociados con SDRA, que es básicamente lo que demostramos en estudios como los de Rhode Island e inclusive los de Lille en Francia. Por ende, en definitiva, creo yo que la obesidad es un factor de riesgo asociado con obesidad y hay una relación importante y un factor de riesgo con la necesidad de cuidado intensivo, con la necesidad de ventilación mecánica invasiva, pero a mí me queda hoy todavía la duda si esos pacientes que necesitan ventilación mecánica invasiva y que realizan y que tienen SDRA, pues tienen un comportamiento similar a lo que veíamos con H1N1, donde esos pacientes con H1N1 parecía haber una relación inversa entre índice de masa corporal y mortalidad no severidad. Por ende, los estudios están saliendo y tendremos que ver qué pasa. Por lo pronto, la invitación es a ser inteligentes, a manejar el estrés, comer sano, hacer ejercicio, cuidarnos y tratar de minimizar el riesgo si estamos en obesidad. Minimizar el riesgo es que creo yo que no solo importa el índice de masa corporal, sino que tal vez el fenotipo del paciente obeso, entendiendo de que hay pacientes obesos con un mejor cardiofitness respiratorio, con un mejor VO2, con una mejor capacidad cardiorrespiratoria, unos más inflamados que otros, y creería yo que probablemente con mejores desenlaces que otros, entendiendo o tratando mejor de entender la gráfica que les mostraba que se daba en Italia comparando los datos de Lombardía versus el sur de Italia. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación muy clara. Empezamos a recibir ya preguntas de parte de la audiencia. Se las voy a transmitir. Una de ellas es, ¿qué opina usted de aquellos pacientes con obesidad que empiezan a disminuir de peso? En esos pacientes, al mejorar la inflamación crónica, ¿empieza a disminuir ese riesgo al que están expuestos por tener obesidad? Yo creo que aquí podemos traer a colación algunos estudios y metaanálisis que tratan de diferenciar qué pasa con el obeso fit versus el obeso no fit. Fit llamamos obeso fit a ese paciente que hace ejercicio. Ese paciente que hace ejercicio en definitiva mejora su capacidad cardiorrespiratoria, mejora su capacidad en MEDs. Sabemos cómo si yo disminuyo un MED en mi capacidad cardiorrespiratoria, ya estoy disminuyendo mi posibilidad de eventos cardiovasculares.
Ahora, si lo ponemos en el contexto de COVID-19, en desenlaces de ventilación mecánica y demás, pues si el paciente tiene una mejor capacidad cardiorrespiratoria, pensaría yo y creo y estoy seguro va a tener mejores desenlaces desde el punto de vista de desenlaces cardiorrespiratorios. Ahora, desde el punto de vista de inflamación, por supuesto que sí. Hemos visto cómo hay fenotipos, ¿no? El fenotipo del paciente inflamado con PCR elevada o con lipidemia u otras comorbilidades, pero yo creo que sí. Creo que el desenlace tiene que ser totalmente diferente y el hallazgo que constata probablemente eso es esa gráfica que les mostré de Italia donde parece ser que hay diferencias. O sea, yo creo que puede haber desenlaces diferentes dependiendo del tipo de obeso. Es diferente un obeso gordito que hace ejercicio y que está intentando hacer las cosas versus el obeso sedentario, con inercia, bajar de peso y cuidarse. Yo creo que sí. Ahora, obviamente nos falta data contundente para demostrar esos hallazgos, por supuesto. Doctor, gracias. Otra pregunta va en relación con el síndrome de hipercoagulabilidad que hay y si usted recomienda hacer Doppler y pedir dímero D en pacientes con obesidad que están en la unidad de cuidados intensivos. Ok, pues bueno, yo creo que todo esto es en protocolos de atención de cuidado intensivo. Nos hemos dado cuenta como, por ejemplo, algunos factores son pronóstico, entre ellos está el dímero D. Entonces, yo diría que sí, el dímero D es un factor pronóstico y que marca desenlaces, inclusive independientemente de que el paciente esté con obesidad o no, y es un marcador importante a la hora de, pues, de tomar decisiones en el paciente, más aún con obesidad y COVID-19, entendiendo pues, que el COVID-19 pues, se podría ser un estado de hipercoagulabilidad y a su vez el paciente obeso es un estado que también favorece esos dos estados protrombóticos, por ende sí. Doppler, bueno, yo creo que todavía no lo recomendaría de manera fuerte, sobre todo que no hay estudios como contundentes, pero dímelo de sí, sobre todo por la data que nos habla de que este es un factor pronóstico y que ayuda a tomar decisiones respecto a al pronóstico y el comportamiento de nuestro paciente en cuidado intensivo. Gracias. La siguiente habla que cuánto debe ser la disminución de peso que se requiere para evidenciar disminución importante de los factores inflamatorios en el paciente con obesidad. Bueno, trayendo un poco la pregunta 1, que nos hablaban de pérdida de peso, la pérdida de peso definitivamente, pues entonces es importante. ¿Cuánto? Bueno, al menos el 5% y ese 5% lo traigo de los estudios de comorbilidades en general de hígado graso, hipertensión, diabetes, osteoartrosis, etcétera, donde tan solo un 5% en pacientes sin infección por coronavirus, porque esta data aún no existe, ya se veía cómo había una mejoría de todos los marcadores, incluyendo los marcadores inflamatorios. Entonces, trayéndolo acá, sin haber data, porque pues, todo lo que está saliendo es muy nuevo en definitiva, yo creería que lo mínimo es apostarle a un 5% de reducción de peso. Ahora, si lo llevamos a lo explícito que tenemos de data hoy en día, pues no solo haría falta bajar el 5%, sino como para tratar de neutralizar el riesgo y con lo que tenemos, yo creo que la recomendación por ahora es tratar de llevar a ese paciente a un índice de masa corporal por debajo de 30. Ahora, nivel de evidencia, lo que acabo de decir, pues es básicamente recomendación mía y tal vez trayendo lo que tenemos hoy en día, de que el paciente con obesidad, o sea, índice de masa corporal por encima de 30 es el que parece tener un desenlace diferente y sobre todo el que tiene índice de masa corporal por encima de 35. Esa sería como la recomendación. Inicialmente un 5% y tratar de presionar para llegar a menos de 30 de índice de masa corporal. Ahora, sumo otra consideración, es que algunos ya empiezan a hablar que no solo es hablar en COVID-19, porque ya lo sabíamos de obesidad, entendiendo que la obesidad no solo es peso, sino también es exceso de grasa
creemos y estamos convencidos de que es también la composición corporal o el exceso de grasa, cómo se comporta la disminución de ese exceso de grasa visceral y la disminución de la misma, teniendo un impacto positivo entonces en desenlace del paciente. Sin embargo, la data de esto, pues, nula por ahora para infección por COVID-19, pero yo creo que es algo que tendrá que salir en los próximos días porque esto está saliendo día tras día. Ok. Y doctor, ¿cuál sería su indicación y recomendación para aquellos pacientes con obesidad grado 1 o 2, teniendo en cuenta las cifras tan altas que tenemos en el país, en cuanto al aislamiento que deben tener este momento y teniendo esa premisa que muchos de ellos tienen o requieren trabajar? ¿Cómo maneja usted esos casos? Pues miren, las cifras son alarmantes en Colombia porque 1 de cada 2 colombianos está en sobrepeso y obesidad. Y como vieron, entre más gordito estoy, más me engordo en época de vacaciones. Estas no son vacaciones, pero se pueden comparar con un periodo vacacional donde se aumenta lo que consumo y disminuyo mi actividad física. Y ya lo vieron del estudio italiano donde la gente aumenta tiempos en pantalla, come más y por ende pues va a aumentar y se va a incrementar la pandemia de obesidad. Recomendaciones globales. Uno, pues yo creo que para nadie es un misterio que existen diferentes opciones para hacer ejercicio en casa. YouTube, está Instagram con personas que hacen videos online o en vivo. Ahora, es importante que con la ayuda de la telemedicina se pongan en contacto con un profesional para guiar y ojalá prescribir el ejercicio en la medida de lo posible y no terminar lesionándonos. 2, es importante la dieta. La dieta en el sentido de no tratar de comer más. Una recomendación grande que le doy a mis pacientes es trate de evitar en su cocina o a la mano lo que usted no puede contener o que no puede controlar. Para muchos probablemente sea el dulce, el helado, el chocolate. Trate de ponerse en contacto con su médico, así sea por esta herramienta. Compre una báscula, haga un control de seguimiento de peso diario. Por esta época sí que es más seguro que estamos usando ropa cómoda, sudadera, camisetas, shorts, en fin, etcétera, que no nos dan una fidelidad de cómo está nuestro peso y cuando ya llegue el momento de salir a la calle probablemente ya esta ropa no nos vaya a quedar y estemos pasaditos de peso. Entonces, el control de peso me parece a mí importante. Entonces, está dieta, está ejercicio, están las ayudas, está el YouTube para recetas saludables, por supuesto, el dormir bien. Aquí es importante, creo yo, rutinas que son importantes para la salud mental de nuestros pacientes. Y por último, y muy importante, porque bajar de peso es un desafío, no es fácil y requiere el acompañamiento de nosotros como cuidadores de la salud, pues están las estrategias farmacológicas de las cuales pues tenemos disponible en este momento en el territorio nacional y que yo creo que ahora son muy útiles, sobre todo que está disparado el estrés, está disparado la ansiedad y el comer por parte de nuestros pacientes simplemente por impulso y no por hambre o realmente necesidad. Yo creo que esos pilares son fundamentales: dieta, ejercicio, acompañamiento psicológico es importante, evaluación de comorbilidades y obviamente la ayudancia con tratamientos farmacológicos, obviamente concertados con el paciente y que está clarísimo que estas opciones farmacológicas potencian la reducción de peso en nuestros pacientes con mejorías importantes en el mismo del 5 al 15%, como lo puede lograr, por ejemplo, liraglutida. Doctor, justo acabamos de recibir varias preguntas relacionadas con el manejo médico de los pacientes con obesidad. Y la pregunta se puede resumir de la siguiente manera. Es que si usted considera que tiene utilidad iniciar tratamiento con análogos de GLP-1 en un paciente con obesidad y COVID positivo. Yo creería que sí. O sea, definitivamente
Uno, como preventivo, o sea, si el paciente, primero yo creo que la invitación es no esperar a que el paciente se infecte y esté expuesto a una infección severa, como lo vimos por todos los factores de riesgo, sino que hay que impactar previamente. Y ahí las ayudas farmacológicas, los estudios lo dicen, inclusive tienen mejoría independientemente de que el paciente demuestre que está adherido a un plan nutricional, etcétera, etcétera. O sea que la ayuda farmacológica creo que hoy en día va a ayudar mucho y sobre todo que en cuarentena es más difícil hacer dieta. Será difícil hacer dieta sin cuarentena, con cuarentena es más difícil. Ahora, en el paciente con COVID-19 y agonistas de GLP-1, pues la respuesta yo le diría es que sí, yo no le vería ningún problema, digamos que podemos traer lo que ha traído la experiencia de agonistas de GLP-1 en marcadores de inflamación, donde los, por ejemplo, liraglutide o Saxenda o hagamos los estudios en modelos murinos, inclusive en humanos, de qué pasa con TNF-alfa, con interleuquina 1,6 en pacientes que son expuestos a agonistas de GLP-1, hay una mejoría dramática de la inflamación que parece ser derivada del mismo principio activo, pero también de la reducción de peso. Entonces, por ese lado, la respuesta sí, indudablemente. Entonces, si me preguntan a mí, yo creería que sí, se debe usar, no hay ninguna contraindicación. Dos, pues tampoco se ha visto que haya un aumento de infecciones, por ejemplo, respiratorias, virales, con el uso de agonistas de GLP-1, que es un punto muy importante a considerar, puesto que algunos medicamentos podrían de repente estar asociados con infecciones virales. En el caso de agonistas de GLP-1, pues no. Entonces, eso habla, digamos, de la seguridad de usarlo en el escenario mismo. Ahora, entiéndase que inclusive yendo un poco más a la fisiopatología, entendiendo que estos pacientes podrían tener algo de compromiso miocárdico, bajo gastro, etcétera, pues los agonistas de GLP-1 tienen propiedades sinodilatadoras y que podrían entonces favorecer inclusive los desenlaces cardiovasculares. Ahora, entiendo y todos estarán diciendo, bueno, no hay soporte de evidencia de uso en pacientes con infección activa, sí, es totalmente cierto, pero yo creo que todos y muchos están tratando de asociar y ver qué hay para darle el mayor beneficio al paciente y sobre todo cuando hablamos de la pandemia y de letalidad y de infección severa. En conclusión, la respuesta es sí, se pueden usar. Gracias, doctor. Ahora una pregunta viene de la costa, de nuestra costa Caribe. Es si en los pacientes con obesidad y apnea del sueño que padecen una infección por COVID-19, el uso de CPAP lo recomienda de la misma forma que si no tuviese COVID-19. Bueno, buena pregunta. No soy neumólogo, pero yo creo que yo diría que no habría ningún problema. Todo lo contrario, estos pacientes terminan haciendo más patrón restrictivos si no usan el CPAP, terminarán teniendo mayores problemas respiratorios. Y la respuesta es que sí. Obviamente esto es ser acompañado por el especialista del área, que es el neumólogo, ¿no? Para definir el uso o el ajuste del BiPAP o del CPAP o de la asistencia ventilatoria que esté utilizando el paciente de manera ambulatoria. Hay que tener en cuenta que entonces un escenario es el paciente con infección leve y otro escenario es el paciente con infección severa. Si el paciente es con infección leve, probablemente lo tenga que continuar de manera ambulatoria. Otro escenario es el paciente severo que ya va a estar en cuidado intensivo, donde pues la dinámica ventilatoria cambia, puede desarrollar SDRA, se tendrá que pronar el paciente, bueno, requerirá volúmenes altos, etcétera. Bueno, todo lo que determine ya el personal de cuidado intensivo y perito en el tema. Bueno, acá estamos recibiendo preguntas en relación con la cirugía bariátrica. Entonces, la primera de ellas es, sabiendo que usted no es cirujano bariátrico, pero dice que ¿cuál es su opinión de empezar la cirugía bariátrica en estos momentos? Bueno, recientemente, inclusive la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica sacó un statement de qué hacer con procedimientos de cirugía bariátrica en este momento de pandemia y la recomendación de ellos es, por el momento, no hacer.
Inclusive hay alguna data de que probablemente los procedimientos por laparoscopia podrían tener una mayor capacidad de dispersión de aerosoles por el uso de la dinámica de la laparoscopia. Entonces, ellos recomiendan que por ahora no, y que las estrategias deben ser orientadas a el manejo médico del paciente con obesidad. Yo creo que todo esto cambiará, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo en el territorio nacional se están declarando áreas COVID y áreas no COVID, entonces probablemente la recomendación sea diferente en un área no COVID versus en un área COVID. Si yo estoy en un área COVID, pues esta es la recomendación, no hacer procedimientos que no son urgentes y que la vía no va a depender de manera inmediata del paciente y esperar un poco en que haya como un control de la pandemia para definir el procedimiento necesario. Ahora, depende también de las normas de bioseguridad, pero por lo pronto, lo que nos dice la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica es trate de diferir estos procedimientos y oriéntese y trate de potenciar el manejo médico. Gracias, doctor. ¿Qué marcadores inflamatorios se deben solicitar en estos pacientes? Bueno, yo creo, de manera global, sabemos que la PCR es un marcador importante. Obeso con PCR elevada es un marcador que todos podemos tener de manera fácil en la geografía nacional. Existen otros que están claramente descritos, interleucina 1, 6, TNF-alfa, no están disponibles de manera latente, pero hay otros que sí nos ayudan y están claramente asociados con infección severa y con peor desenlace, como son ferritina. La ferritina es un marcador inflamatorio y ese ayudaría entonces a determinar pronóstico y desenlaces en el paciente, y como ya lo hemos mencionado, pues la PCR. Estos serían como los marcadores que tendríamos de manera fácil en un consultorio, en una sala general o en una unidad de cuidado intensivo de cualquier área del país. Doctor, usted hablaba que bajar un 5% de peso ya se evidencian beneficios clínicos importantes en el paciente con obesidad. La pregunta que nos llega es, ¿bajar ese 5% de peso en cuánto tiempo es lo que usted recomienda? Doctor Guzmán. Unos minutos, por favor, que se presentó un problema técnico. Se está reconectando, por favor, esperemos unos segundos. Listo, doctor. Bienvenido de nuevo. Nos quedamos en la parte. Voy a repetirle la pregunta porque lo vi congelado y no sé desde qué momento se congeló. Estamos hablando de la importancia y de los beneficios clínicos de bajar 5% de peso corporal total.
Entonces la pregunta es, esa reducción del 5% del peso, ¿en cuánto tiempo se debe alcanzar? Bueno, los desenlaces que vemos en población no COVID y que traemos del año 2020 hacia atrás, era en 3 meses, o sea, en 90 días, en un plazo de 90 días ya habíamos disminución de todos los marcadores inflamatorios, disminución de la comorbilidad, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que en época de pandemia la invitación, y esto es más una recomendación mía, tratemos de ser un poco más agresivos. Yo creo que esto se puede lograr en un mes. O sea, es un poco agresivo, es un poco desafiante, pero creo, y en mi experiencia con el acompañamiento de nosotros como personal de salud, pues lo necesitamos y más en época de pandemia, teniendo en cuenta que ya nos acercamos al pico epidemiológico y de colapso pues, del sistema hospitalario que esperamos que no llegue. Y también hablando de que en ese orden de ideas nos quedarían no más de 2 meses para esperar el tal pico epidemiológico. Entonces, tenemos el desafío de abordar de manera urgente ya esos pacientes obesos e insistir que reduzcan en el plazo no mayor de 2 meses, creo yo, el 5%, teniendo como base las curvas epidemiológicas. Ahora, muchos dirán, pero ¿y si no lo bajo qué? Pues la invitación es que al menos haga ejercicio. El paciente que hace ejercicio y no baja de peso, puede que no baje de peso, pero disminuye de manera importante ya su potencial de tener eventos cardiovasculares, está mejorando su cardiofiltro respiratorio, está mejorando su VO2 y en ese orden de ideas su capacidad de defenderse y de responder y de tener entonces una infección leve y no una infección severa. Entonces puede que no bajes de peso, pero haces ejercicio y de cierta manera ya te estás protegiendo. Ahora, si haces ejercicio y bajas de peso el 5%, pues creería que es un hit desde el punto de vista de contención de infecciones leves. Doctor, desde la endocrinología, ¿cómo, cuándo y a qué intensidad se deben implementar programas de ejercicio seguro? Ok. Bueno, esa pregunta tiene varias aristas, ¿no? Uno es, yo creo que, ¿desde cuándo? Desde siempre, o sea, desde que el paciente inicia el proceso, el acompañamiento en el programa, porque debe ser un programa de reducción de peso, un programa de obesidad acompañado por psicólogo, acompañado por nutrición, endocrinólogo y internista, médico familiar del primer nivel. Debe haber alguien que sepa de deporte, que puede ser ese mismo médico en cabeza, ojalá un fisiatra o deportólogo. O sea, que ese proceso viene desde el mismo comienzo. Ahora, hay que entender que el ejercicio pues no es necesario para bajar de peso, pero el ejercicio sí es muy importante para lo que se viene después, es sostener el peso y sobre todo para lo que hablábamos de mejorar el cardiofitness respiratorio, importante en la infección y sobre todo para no bajar de peso a expensas de músculo, sino hacerlo a expensas de grasa, lo que tiene un impacto importante en marcadores inflamatorios, entendiendo el tejido adiposo como un órgano inflamatorio. Entonces, desde el principio. Ahora, ¿en qué periodicidad? Pues bueno, aquí depende de la empatía del grupo que esté acompañando. En mi caso, me voy a las recomendaciones de la Sociedad Americana de Deportes o Deportología, que recomiendan en este momento de 200 a 300 minutos de actividad física en la semana. Eso pueden ser los clásicos que nos han dicho de mínimo pues 3 días de 1 hora, donde lo recomendado es como mínimo tratar de hacer un ejercicio que alcance el 70% de la capacidad o de la frecuencia cardíaca máxima y tratar de sostenerla durante ese tiempo para lograr no solo mejorar el cardio fitness, sino a su vez garantizar en este ejercicio la pérdida entonces de grasa corporal. Ahora, con el ejercicio, y esto es una opinión muy personal, creo yo que hay que ser mesurado, puesto que algunos pacientes cuando no tienen muy bien el acompañamiento por psicología,
el comer es un comer muy hedónico y de placer, el ejercicio les va a despertar un hambre importante. Entonces, algunos pacientes se desbocan por hacer ejercicio y terminan generando más hambre por hacer ejercicio, y es una delgada línea que debemos aprender a conocer, debemos manejar, charlar con el paciente, acordar con el paciente para medicar de manera adecuada a nuestro paciente con el ejercicio y no terminando, pues sí, con un ejercicio desbordado y desbocado, pero también con un desborde en alimentación que finalmente se traduce con efectos no deseados en la reducción de peso, desmotivación del paciente, porque es lo que nos pasa, que vemos que, doctor, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo la dieta, pero no bajo de peso. Probablemente ahí esté el problema y por eso es importante el acompañamiento y que el ejercicio esté acompañado. No mucho, pero no muy poco. Yo creo que 3 días de manera inicial y mientras se va haciendo, creo yo, la creación de ese hábito para generar pues una disciplina, pues es necesario hacerlo, creo que de manera escalonada. Doctor, y nos vamos a la penúltima pregunta ya, estamos filtrándolas acá. Es la siguiente. Como la obesidad es una patología, una enfermedad, ¿usted cree que daría una no aptitud laboral en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2? Muy buena pregunta. Digamos que si lo ponemos en el escenario real de lo que son comorbilidades, factores de riesgo, pues la respuesta yo le diría es que si un paciente hoy en día tiene índice de masa corporal mayor de 35 y viendo que por los estudios que les mostré hechos en Estados Unidos, donde el índice de masa corporal mayor de 35 es clave en necesidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica invasiva, yo creería que sí, probablemente este paciente sí es mejor que se quede en casa, que se cuide y empiece pues a cuidarse desde la misma, y si se le puede ofrecer una opción de teletrabajo, totalmente de acuerdo mientras la data se empieza a esclarecer. Entonces yo diría obesidad por encima de 35, yo diría que sí. Y más que con toda seguridad este paciente con índice de masa corporal por encima de 35 debe tener alguna otra comorbilidad. Si no la tiene, búsquela, porque la va a tener: hígado graso, debe estar inflamado, hipertenso, prediabético o prehipertenso, etcétera. Yo creería que sí, es un paciente de riesgo y que debe cuidarse. Y una de las últimas, doctor, es que si usted recomendaría fentermina, topiramato para bajar de peso. Bueno, hay que hablar de las opciones que tenemos disponibles en Colombia y las que no tenemos disponibles. De las que tenemos disponibles en Colombia, básicamente se reducen a Orlistat y Saxenda. No existe nada más. En Colombia, pues sí tenemos topiramato, pero en Colombia no tenemos fentermina. Sabemos que sí, que la combinación de estas dos son una muy buena herramienta y estrategia farmacológica en reducción de peso. Si usted me está viendo y está por fuera del territorio nacional y tiene la opción de usarla como estrategia para bajar de peso, pues le diría que es una excelente opción para lograr la reducción de peso, y en pacientes que consultan y tienen la opción, les digo que la pueden usar. O sea que la respuesta es sí. Y la última, ahora sí, es que nos ha llegado repetida, es que si el ayuno intermitente es recomendable. Bueno, lo vamos a colocar en 2 escenarios. El primero en el paciente no COVID y el paciente COVID. En el paciente no COVID, digamos que dentro de las estrategias que hay para reducir de peso existen múltiples desde el punto de vista nutricional. Ahora, lo que está claro es que no importa cómo lo hagas, finalmente lo que interesa es hacer una restricción calórica donde las dietas bajas y muy bajas en calorías, por debajo sobre todo de las 800 kilocalorías día, son las que mejor evidencia tienen en reducción de peso. Ahora, estrategias como el ayuno intermitente pues le apuntan a esto, a hacer restricciones
de energía, de comida, y en ese orden de ideas, pues a cumplir la meta de las 800 kilocalorías. Entonces, es una estrategia muy buena que ojalá esté acompañada de nutricionista, nutriólogo o médico que conozca del tema para no entrar en ayunos muy prolongados. Ahora, en el contexto del paciente COVID, pues yo diría que igual no habría problema, ¿no? Teniendo en cuenta las propiedades metabólicas e inflamatorias del ayuno guiado. El ayuno, recordemos que ha demostrado que inclusive tiene un potencial antiinflamatorio. Entonces, si lo traemos acá a la infección por COVID, creo que podría ser inclusive, si es medicado, prescrito adecuadamente, pues podría tener un potencial benéfico en los pacientes con COVID. Ahora, no hay la data, entonces todo termina siendo finalmente algo que se me ocurre, pero falta la data para corroborar. Data que sí existe para el paciente no COVID en cuanto a las propiedades antiinflamatorias, insisto. Doctor Guzmán, muchas gracias. Acá tendríamos para hablar horas enteras, pero ya es hora de terminar esta jornada. Nuevamente le damos las gracias por este rato, por este espacio compartido y por haber resuelto todas estas preguntas que llegaron de la audiencia. A usted, así como a la audiencia, una feliz noche y que descansen. Gracias a todos, feliz noche. Hasta luego.